Buenos días. Hoy nos encontramos en este video con la última parte, la temática de tecnologías de circuitos integrados y sus aplicaciones a los sistemas digitales. Vamos a hablar un poco en el día de hoy de cómo es la transición entre las diferentes tecnologías de circuitos integrados y de cómo es también la transición de estos sistemas lógicos de baja potencia a dispositivos que requieran mayores niveles de corriente y tensión. Hasta ahora hemos recorrido un largo camino para entender el funcionamiento de las distintas familias lógicas desde sus comienzos. Empezamos nuestro estudio comprendiendo el significado de la familia lógica y sus parámetros característicos, para luego hacer un recorrido por todas las familias lógicas. Hemos visto cómo ha sido la evolución de las diferentes familias, desde estas CMOS muy viejas, las bipolares, las nuevas CMOS, las nuevas tecnologías de bajo voltaje. Si bien no nos centramos en los detalles de cada nueva tecnología, porque si no sería eterno. Y además, esto sigue en constante evolución. Quizá lo importante es obtener las ideas principales de las características de cada familia y saber cómo interpretarlas, leerlas y después poder hacer una comparativa con lo nuevo que vaya a salir. Ahora que hemos terminado un poco con toda la temática, el problema que nos surge es que en un sistema digital real pueden convivir circuitos integrados pertenecientes a diferentes familias lógicas. Y además puede haber dispositivos de otras características con las que se deba interactuar. Por ejemplo, puede haber a la entrada sensores o a la salida dispositivos de accionamientos, y todo formar parte del mismo sistema digital. Bueno, hoy vamos a estudiar el problema de las transiciones entre diferentes familias lógicas y la transición hacia dispositivos de otras características. Al empezar a hablar sobre las tecnologías de circuitos integrados, hicimos una clara diferenciación entre las familias lógicas y dijimos que los diferentes tipos de transistores que se han utilizado para construir determinaban las características generales de esa familia. Bueno, la evolución de las tecnologías ha hecho que los fabricantes buscaran compatibilidad entre ellos. ¿A qué me refiero con compatibilidad entre ellos? A que se puedan conectar. Es decir, en un principio, una determinada familia estaba pensada para que se conectara solamente con dispositivos de su familia. Cuando fueron apareciendo otras familias, empezó a surgir el problema de conectarlas entre ellas, no siempre de forma directa. Pero con la idea de compatibilizar estos niveles de tensión y corriente, nace el concepto de estándar. El estándar se refiere a los niveles de alimentación y de las características de salida de las diferentes tecnologías. Por ejemplo, tenemos el estándar 5B-TTL, que agrupa a diferentes familias que poseen los mismos niveles de alimentación y tensión a la salida. Nosotros cuando hablamos de familias habíamos aclarado que la lógica TTL había marcado un comienzo de una era. Bueno, al marcar un comienzo también impuso ciertas normas y impuso en muchos casos la utilización de sus niveles de tensión y de corriente. Entonces, otras familias que si bien no son construidas bajo las mismas características que TTL, quisieron mantener ese tipo de tensiones de salida. Bueno, entonces a todas esas que no tienen por qué ser TTL, sino tienen este estándar, se las conoce hoy por hoy como 5V TTL, 5 volt TTL. Acá están las típicas del estándar TTL, algunas bipolares y algunas CMOS que, como vimos, buscaban compatibilizar funcionalmente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también que esta T al final quería decir muchas veces que tenían compatibilidad con los niveles de tensión de TTL? Bueno, de esa manera podríamos decir que hay 5 estándares. Tenemos el 5B TTL, el estándar 5 volt CMOS, que fíjense que los niveles de tensión a la entrada y los niveles de tensión a la salida son diferentes a estos. Tenemos 3,3 volt LVTTL, que es de bajo voltaje, es por Hanson CMOS, y tienen niveles compatibles con 5B TTL. Tienen después la 2,5 BCMOS y la 1,8 BCMOS.
Lo importante de acá es ver que no todas se pueden conectar directamente con todas. Por ejemplo, TTL y CMOS vemos que de forma directa por algún problema pueden llegar a tener. ¿Por qué? Por ejemplo, si este nivel de tensión cayera en el nivel indeterminado de CMOS. Por ahora vamos a hablar con detalle. Lo importante es que entiendan que los diferentes estándares tenemos que hacer algo para poder, conectarlos entre ellos. ¿Y por qué es necesario o es tan importante esta compatibilidad? Es necesario poder armar sistemas completos y aprovechar las mejores características de cada familia o en muchas ocasiones simplemente adecuar tecnologías existentes a algunas nuevas. Hoy vamos a tratar de ver un poco eso. Acá en este cuadro se presenta un resumen de las características en las que pueden ver, por ejemplo, las diferentes familias lógicas. Esto no es exacto y puede que algunos valores cambien según exactamente qué familia lógica o qué dispositivo en particular, pero en forma general estos son los valores que caracterizan a lo que es todas estas en amarillito son las CTLs, la SL con sus valores negativos, todas las series CMOS, ya acá todo lo que es ya de bajo voltaje y esta es una BitMOS y por eso está en, diferente manera. Bueno, acá pueden ver lo que son los retardos, las tensiones de entrada y salida, tensiones de entrada y las tensiones de salida, el margen de ruido, las corrientes y pueden hacer una comparación más exacta. Acá les tenemos un ejemplo de lo que les venía comentando de cómo un sistema completo en un sistema completo pueden manejar diferentes estándares. Fíjense, este esquema representa una placa de desarrollo moderna, no va al caso qué es lo que hace, pero como podemos observar, maneja diferentes estándares. Fíjense que acá lo que está diciendo es que estas salidas se manejan según el estándar de 3,3 volt. Estas salidas de acá, en cambio, se manejan con los estándares de 1,8 o 2,5 volt. ¿Ven? Este maneja 1,8 y así sucesivamente. Entonces, todo esto que está conectado directo, de esta manera, va a tener que adecuarse a este estándar. Por ejemplo, acá esta salida que está marcada con rojo son salidas que las puede usar el usuario para conectar lo que quiera. Lo que quiera, no siempre lo que quiera, sino lo que pueda. Digamos, va a tener que verificar las tensiones que corresponden a este estándar y a su vez las corrientes que es capaz de dar la placa de desarrollo para ver qué es lo que tiene que conectar. Y en caso de que quiera conectar algo que no cumpla, va a tener que valerse de otro circuito en el medio que se llama interfaz. O sea, va a tener que elegir cuidadosamente esa interfaz. Una interfaz significa conectar la salida de un circuito o sistema a la entrada de otro circuito o sistema que tiene características eléctricas distintas. Eso es lo que vamos a intentar hablar un poco hoy en detalle. Para dar un ejemplo, supongamos que yo quiero tener la transición entre tecnología del tipo TTL a CMOS de 5 volt, siempre hablando de 5 volt. Por alguna utilidad que queramos darle, tenemos que conectar dos compuertas, una que es de tipo TTL y otra que es del tipo CMOS. Tenemos la de TTL que quiere manejar una compuerta CMOS. Veamos el caso que se decide colocar un nivel bajo, es decir, TTL quiere colocar a su salida un nivel bajo y que esta CMOS lo entienda como un bajo. Me fijo en las características de estas compuertas y veo, esta vamos a suponer que es una TTL estándar, la serie 7400, y esta una CMOS estándar de la CD4000, ambas obsoletas, pero nos van a servir para graficar un poco lo que estábamos hablando antes. Fíjense, cuando esta entrada quiera colocar un bajo, va a, colocar a su salida una tensión VOL máxima.
Es decir, va a poner como máximo, en el peor de los casos, una tensión de 0,4 volts. Ahora tendremos que ver qué entiende la compuerta CMOS. La TTL pone un valor que puede estar en todos estos lugares. La CMOS dice que como máximo acepta hasta 1,5, así que no habría problema. Pone, en el peor de los casos, 0,4 volts. Los CMOS lo interpreta como un 0. Todo perfecto. ¿Qué pasa? En estado bajo, la corriente va a salir desde las compuertas CMOS hacia la compuerta TTL. La corriente máxima que va a poder suministrar esta compuerta CMOS es de 0,1 microamper. Y la corriente máxima que puede llegar a absorber la TTL es de 16 mA. Así que no habría problema porque la corriente máxima que ésta le va a entregar está dentro del límite de lo que ésta puede aceptar. Hasta ahí no habría problema en colocar una TTL que maneje una CMOS. Veamos ahora en el nivel alto qué pasa. Cuando yo pongo un nivel alto, la compuerta TTL va a colocar una tensión de salida en alto mínima, es decir, el mínimo valor que va a conectar a la salida va a ser de 2,4 volts. Y se acuerdan que la TTL estándar puede llegar solo hasta 3,5, más o menos. En ese sector no va a poder entrar la corriente por las caídas de tensión que tiene a su salida. Bien, ¿qué es lo que entiende CMOS? CMOS tiene una tensión VIH mínima de 3,5 volts, es decir, empieza a entender que esto es un 1 a partir de este valor. Y ahí estamos complicados, porque fíjense, ¿qué pasa si cae en este límite? ¿Qué va a entender CMOS? CMOS va a entender que está en la zona indeterminada, ¿sí? O sea que la salida TTL puede estar por debajo de lo que la entrada CMOS considera un nivel lógico alto. Eso ya no nos permite la conexión. Con respecto a la corriente, ahora la que va a suministrar corriente es la compuerta TTL, que como máximo va a suministrar 0,4 mA, pero se acuerdan que la corriente de entrada que requería una compuerta CMOS era muy pequeña porque era prácticamente nula debido a los transistores MOSFET se manejan con tensión y no con corriente. Así que no vamos a tener problemas de corriente, pero sí vamos a tener problemas de tensión. Esto va a ser lo que nos va a limitar nuestra conexión. Pero algo tenemos que hacer. No podemos decir, no se puede y listo. Bueno. El problema que acabamos de analizar se debe a que las salidas TTL no son compatibles con los niveles de tensión necesarios en la entrada CMOS, como vemos acá. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, con una resistencia de pull-up o de puesta en alto. Veamos cómo es el funcionamiento de este circuito en estado alto, que era el estado problemático, ¿no es cierto? En estado alto habrá una corriente IIH entrante a la compuerta CMOS muy pequeña, porque se acuerdan que los MOSFET no requerían tensión, corriente de entrada, sino tensión. Y la tensión que requieren, de hecho, es la que no nos estaría pudiendo proveer esta TTL. Nosotros, nuestra solución va a consistir en intentar elevar este punto de tensión que da la TTL para que CMOS la pueda entender. Bueno, cuando ingresa esta corriente IIH, va a ser provista por esta corriente IOH, que es la corriente de salida en alto de la TTL, y por una corriente IR. Esta corriente IR es muy pequeña. ¿Por qué? Primero porque esta corriente es muy pequeña y es provista por esta compuerta y por esta compuerta. O sea que la corriente que va a pasar por acá es muy pequeña. Al ser tan pequeña esta corriente que hay acá, la caída de tensión que va a provocar esta rama también va a ser muy pequeña. Entonces la tensión en este punto va a ser 5 volts menos esa pequeña caída de tensión.
O sea que de esa manera logro que en este punto Bx, que va a ser la tensión de entrada ahora a la compuerta CMOS, se eleve, sea mayor a lo que era antes, que era como mucho 3,5 volt. Ahora de esta manera va a ser muy cercana a 5 y esta tensión de salida va a estar en esta zona. Es decir, la presencia de esta resistencia de puesta en alto hace que la salida TTL se eleve a un valor aproximado de 5 volt, con lo cual proporciona un nivel de voltaje de entrada adecuado para la CMOS. Como esta IR es muy pequeña, acá en BX a aproximadamente 5 volt y esta compuerta logra entender que es un alto. Vamos a analizar el caso ahora de que una compuerta CMOS quiera manejar una compuerta TTL. Vamos a arrancar con los mismos casos, la serie estándar 4000 y la 7400 estándar TTL. Vemos que cuando una compuerta quiere poner un nivel bajo, va a colocar una tensión de salida en estado bajo que tiene que ser entendida por la compuerta TTL como una tensión de entrada en estado bajo válida. Es decir, la tensión de salida en estado bajo máxima, que en el caso de la CMOS va a ser 0,05 volt. Recuerdan que en las compuertas CMOS las tensiones de salida máximas estaban muy cercanas a los límites. Es decir, en el caso de estado bajo estaba muy cercano a 0 y en el caso de estado alto estaba muy cercano a la tensión de alimentación. No pasaba lo mismo con TTL. Bueno, en este caso fíjense que la tensión de salida máxima que va a colocar la compuerta CMOS son 0,05 volt y lo máximo que va a entender como un 0 la TTL son 0,8 volt. O sea que no habría ningún problema. Esta compuerta TTL entendería a la perfección que la compuerta CMOS ha colocado un bajo. ¿Qué pasa con la corriente? Como estamos hablando de un estado bajo, la compuerta TTL va a suministrar corriente a la compuerta CMOS. ¿Qué pasa aquí? La corriente máxima que puede llegar a suministrar CMOS es 1,6 mA. No sé si recuerdan, pero CMOS en estado bajo representa una impedancia a su salida muy baja. Es decir, que TTL va a suministrar mucha corriente porque tiene una impedancia muy baja. La máxima que va a suministrar es 1,6 mA. Quizás no tiene por qué suministrar la máxima, pero como esta es muy bajita, lo más posible es que suministre la corriente máxima. Y la CMOS puede llegar a aguantar como máximo 0,5 mA. O sea que lo que va a provocar es que la compuerta CMOS se queme. ¿Sí? O sea que la IOL máxima que es capaz de soportar CMOS es menor, digamos, a la IL máxima que es capaz de suministrarle TTL. O sea que vamos a tener problemas de corriente. En realidad, las series modernas solucionan esto mediante buffers. Hoy por hoy, los problemas de compatibilidad de corriente entre TTL y CMOS ya dejaron de ser un problema, digamos. Lo que hacen es conectar un buffer que sea capaz de suministrar la corriente de las otras TTL. Veamos qué pasa ahora en un caso de que tenga voltajes mixtos, o sea, que yo quiera conectar una compuerta, por ejemplo, 74HC, que es una CMOS de las más nuevas, dentro de los 5 volt, con estas compuertas AUC de 1,8 volt. Bueno, acá el desplazamiento de nivel tiene que ser más sustancial y lo que se hace es, se agregan dispositivos que ya vienen preparados para eso, que van a tener en realidad, van a consistir de un buffer que le va a suministrar corriente y de una resistencia de pull-up. Viene todo junto en un solo integradito. Lo importante es que sepan que tienen que, para poder suministrar estos valores, van a tener que encontrar el integrado adecuado para hacer de transición. Fíjense acá lo mismo, acá por ejemplo hay un ejemplo en el que yo tengo una lógica de 5 volt y una lógica de 3,3 volt. Tengo que, supongan que esta es una lógica CMOS, ¿no? Esta es una lógica tipo TTL o 3 volt TTL.
voy a necesitar adaptar los niveles de entrada y salida, porque acá la salida va a ser cercana a 5 volt y acá la entrada, cuando necesitas una lógica de 5 volts CMOS, la salida va a ser cercana a 5 volts. Pero acá la entrada no puede superar los 3,3 volts de alimentación. Bueno, voy a necesitar un adaptador de niveles. De acá para acá y de acá para acá. O sea, bidireccional. Todo eso para que caiga dentro del rango. Ven que, por ejemplo, acá dice que el ejemplo más común de una línea bidireccional es el usado en la interfaz I²C para comunicación entre microcontroladores y diferentes periféricos. Existen adaptadores bidireccionales compactos y basados en MOSFET. O sea, es cuestión de encontrar el correcto. Pero lo importante es saber que tengo que tener en cuenta ese adaptador. Por ejemplo, las series más modernas, hay tecnología que es capaz de integrar completamente todo, traducción de nivel hacia arriba, hacia abajo, operar con una sola fuente de alimentación. Fíjense, acá hay un ejemplo de una salida de 3,3 volt y otra salida de 1,8 volt que tienen que conectarse todos a una salida de 3,3 volt tipo CMOS. Bueno, hay circuitos integrados que en vez de tener que hacer primero la lógica de uno a otro y después la otra lógica, hacen todo en uno. O sea, reduce espacio, mejora velocidad. Hay muchísimas cosas muy modernas. Hoy por hoy está todo pensado para que haya una solución a cada problema y trabajar cada vez a mayor nivel, digamos, ¿no? Nosotros estuvimos hablando que dijimos que un sistema digital completo puede tener, digamos, puede incluir diferentes tipos de familias lógicas, diferentes tipos de tecnologías, entre los que tenemos que crear diferentes tipos de transiciones, y también puede haber dispositivos que no tengan por qué tener las mismas características de alguna de las familias lógicas mencionadas. O sea, ¿qué pasa cuando queremos conectar dispositivos de potencia media? ¿A qué me refiero con dispositivos de potencia media? A aquellos cuyos requerimientos de tensión y corrientes no son excesivamente altos, pero tampoco tan bajos como los que se manejan en los dispositivos lógicos que venimos estudiando. El problema que surge es que los niveles de tensión a la salida de los circuitos integrados digitales es muy baja. La corriente de salida de los circuitos integrados digitales es baja y la tensión de salida es continua. O sea, nuestra salida está limitada a una tensión continua. Si queremos manejar algún dispositivo que se maneje con corriente alterna, no podemos. Por ejemplo, si quisiéramos manejar un foco de los viejos, ¿no? No podríamos. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos algún dispositivo que maneja algún tipo de lógica digital o puede tener todas juntas interconectadas con algunas interfaces. Queremos manejar una tira de LED que tiene una tensión de operación de 12 volt. Nos damos cuenta que ninguna de estas estándar, estoy hablando, de las 5 TTL ni 5C+, podría manejar una tensión de operación de 12 volt, por lo menos con sus salidas estándar. Y 1,5 amperes a su salida menos. Vamos a suponer que esta tira de LED ya tiene las resistencias internas para que no se quemen incluidas, como para no centrarnos en eso. Vemos, por ejemplo, si agarramos el estándar TTL, a la salida, la tensión de salida mínima es 2,4 volt. Comparo, no hay forma. La IOL, si es capaz de dar, hay que ver cómo la conectamos, ¿no? Pero ninguno de estos valores, así sin siquiera pensarlo mucho, nos damos cuenta que no vamos a poder conectarlo. ¿Qué se hace en esos casos? Obviamente tenemos que conectar algo entre medio que nos haga de interfaz para adaptar los valores de tensión y corriente de la lógica digital de baja potencia a la tira de LED de mediana potencia. Bueno, podemos conectar o circuitos integrados Open Collector, en el caso de que estemos trabajando con TTL, o Open Drain, en el caso de 5 volt, transistores o drivers. Vamos a ver un ejemplo con cada uno, a ver cómo podemos. Los tres son válidos.
El primer ejemplo que vamos a ver es de tecnología digital, en especial vamos a hacer este ejemplo con lógica de 5 volt TTL, con las salidas estándar, manejando la tira de LED, de la que ya veníamos hablando, que tiene una tensión de operación de 12 volt continuo, tiene una potencia de 18 watts, lo que va a indicar que va a requerir una corriente de 1,5 amperes. Bueno, dijimos que tienen las resistencias incluidas para no tener otra cosa más de la que preocuparnos. La idea va a ser manejar esta tira de LED con la lógica TTL. ¿Cómo vamos a hacer? Así, con una Open Collector. ¿Se acuerdan que este símbolo indicaba que la compuerta era Open Collector? Las compuertas Open Collector a sus entradas no van a tener ningún tipo de problema en la transición con TTL, está preparado para eso. Y a su salida, se acuerda que tienen la cualidad de, o bien cuando están cerradas, significan un corto a tierra, y cuando están abiertos, una alta impedancia. ¿Cómo vamos a hacer funcionar este LED entonces? La idea es que este LED opera con 12 volt, o sea que si el LED está operando con 12 volt, la caída entre en la tira de LED, entre este más y este menos, tiene que ser de 12 volt, o sea que eso tiene que ser un corto a tierra. Eso cuando pasa, cuando la Open Collector está en estado bajo. Cuando la Open Collector está en estado bajo, entonces acá va a haber 12 volt y vas a tener que poder circular una corriente de 1,5 amperes y se va a encender el LED. Cuando esta Open Collector se abra, esto va a ser una alta impedancia y no se va a apagar el LED. Veamos en detalle esto que les decía. Veamos, en estado alto voy a tener que mi compuerta Open Collector se comporta como una llave. Entonces la corriente que va a circular va a ser cero porque acá va a haber una alta impedancia y la tensión en este punto va a ser 12 volt porque acá al no circular corriente toda esa tensión cae acá. ¿Qué pasa en bajo? En estado bajo, ahora mi compuerta Open Collector se comporta como un cable. Entonces la corriente que va a circular en estado bajo por acá va a tener que ser los 1,5 amperes para que funcione este LED. Y la corriente en la BOL va a ser cero porque es un corto a tierra. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta acá? Y tengo que tener en cuenta acá que la compuerta Open Collector que yo elija tiene que poder soportar esta IOL y a la vez tiene que poder soportar estos 12 volt cuando está en alto. Esa sería una opción. Segunda opción, podemos manejar esta tira de LED con un transistor. En realidad, si prestamos atención, este transistor representa prácticamente la misma salida que la Open Collector, ¿cierto? El transistor este tiene que ser capaz de hacer de interfaz hacia este lado y a su vez hacer andar la tira de LED. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a usar la misma idea que las compuertas. Es decir, vamos a hacer que el transistor sature y corte. Ustedes no sé si recuerdan un poquito, pero recuerdan que había una tensión de base emisor que caía en el transistor. Cuando esto saturaba, esto se comportaba como un cortocircuito, había una pequeña tensión de colector emisor de saturación, y acá en este caso la corriente de operación va a tener que ser 1,5 volt. Es decir, cuando yo quiera que esto funcione, va a tener que ir acá los 12 volt. Para que acá caigan los 12 volt, acá tiene que caer 0 volt, por eso es que tiene que estar saturado y tiene que poder circular una corriente de 1,5 amperes. ¿Qué se tiene que cumplir para que este dispositivo sature? Bueno, sabemos que la relación entre la corriente de base y la corriente de saturación tiene que ser aproximadamente 10 veces. Esto en realidad es en la práctica. El fabricante me dice, por lo general, la relación que hay entre corrientes para que el dispositivo esté saturado fuertemente, o sea, esté muy saturado, ¿sí? Bueno,
asumimos que, entonces, si tengo una relación de 10, supongamos que el fabricante me dio esa relación, con 150 mA en la base voy a poder saturar este transistor. Obviamente, estos 150 mA tienen que ser proporcionados por esta compuerta, así que tengo que ver si puedo, ¿sí? Y a su vez, la tensión de salida en estado alto tiene que ser RDB para que sature, la tensión de salida acá tiene que ser mayor a la caída de tensión acá más la caída de tensión acá. O sea, tiene que ser mayor a RB por la IB de saturación, que son estos 150 mA, más la BBE. Bueno, y la corriente de salida tiene que ser mayor a la I de base de saturación. O sea, estas especificaciones las debe cumplir esta lógica de acá, ¿sí? Para que esto trabaje en saturación y puedan circular. A su vez, el transistor tiene que poder soportar cuando satura esta corriente. Yo tengo que fijarme en el transistor que elijo. ¿Qué pasa en estado bajo? En estado bajo, yo voy a hacer que este transistor entre en corte. ¿Para qué? Para que si entra en corte, esto se abra y esto ahora no funcione. Acá la tira de LED va a estar en on, pero yo quiero que acá mi tira de LED esté en off, ¿sí? Porque quiero que prenda y apague. Entonces, para que esté en corte, la corriente por ahí tiene que ser 0, o sea que en este punto van a caer estos 12 volts de acá, o sea que el transistor tiene que poder soportar en su colector esa tensión. Bueno, la I de base también es 0, o sea que para que corte, con que simplemente la tensión en salida BOL sea menor a esa tensión, me alcanzaría para que entre en corte el transistor. ¿Qué pasa? Obviamente las características de esta transición deben ser verificadas tanto. Esta lógica TTL tiene que poder proporcionar estos valores, como a su vez el transistor tiene que poder operar con estos valores de corriente y tensión. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que yo cuando trabajo en lógica digital quiero trabajar a alta velocidad cosas que estén conmutando, o sea 0, 1, 0, 1, 0, 1 y rápido. Entonces, si yo quiero que mi salida mantenga esas características de rapidez, también debo poder asegurar que este transistor que pongo acá o la interfaz que sea mantenga esas propiedades de velocidad. Si no, puedo ser muy veloz acá, pero tengo un cuello de botella en el medio, ¿sí? Veamos ahora cuando hablé de que la otra opción eran drivers. Hay drivers que vienen específicos para conectar microcontroladores con motores, relés, tiras de LED. Estos drivers en realidad, por ejemplo, este que dice ULN 2003, son dos transistores en configuración Darlington. Ustedes no lo han visto, creo, pero la configuración Darlington lo que hace es conectar dos transistores seguidos de tal manera que obtienen una amplificación de, digamos, la multiplicación de ambos transistores. No va al caso cómo se logra, lo que sí es que estos mismos transistores les dicen con qué tensión y corriente tiene que haber acá y cuánto pueden llegar a manejar. Por lo general tienen dos entradas de alimentación, una que va a ser para el circuito y las otras para los motores, o lo que quieran poner ustedes en esta etapa. Lo importante de esto es que ustedes tienen que fijarse, encontrar el driver y ver cómo funciona. Otros ejemplos que podemos encontrar de dispositivos manejando carga, fíjense, acá tienen un control y acá tienen una carga, acá tienen un transistor MOSFET. Acá ustedes van a ver, por ejemplo, acá tienen un microcontrolador y quieren manejar una tira de LED. Pongamos que una tira de LED de 12 volts, como la que veníamos hablando. Fíjense que hicieron dos configuraciones. Pusieron primero un transistor y después un MOSFET. Esto es porque en realidad los MOSFET, ustedes en los transistores TVJ tienen una poquita tensión de colector emisor que tienen que superar para
que entre saturación y la relación de corrientes es la más determinante. En los transistores MOSFET, ya esta tensión que tienen que superar, ¿se acuerdan que los MOSFET no entra corriente? No se polarizan por corriente, no se saturan por corriente, siempre por tensión. La tensión BGS que tienen que superar es bastante mayor, entonces por ahí a este micro no le da para superar esa tensión, entonces se usa primero un transistor TBJ y después recién el MOSFET. Pero fíjense cómo tengo que ver todas los pequeños parámetros de cada interfaz, porque hay algunos que sí me sirven y otros que no me van a servir. Acá, por ejemplo, tengo un Arduino, es esto, que es una placa de desarrollo que deben conocer, que quiere manejar un motorcito. Bueno, fíjense que las salidas del Arduino se conectan a un transistor para poder darle la corriente adecuada. Acá en este ejemplo tengo que se quiere controlar un motor, en lo que se usa es un relé. Esto es muy común porque el relé, ustedes creo que lo conocen, es un dispositivo que funciona de alguna manera como una llave que me va a permitir, con el paso de corriente por este dispositivo, abrir y cerrar una llave en otro circuito. Este otro circuito puede estar, no sé, trabajando con una tensión continua o una tensión alterna. Eso va a depender del relé, lo que soporte el relé y qué es lo que pueda manejar. Pero yo puedo usar un control acá digital, un transistor trabajando en conmutación, y acá colocar un relé, manejo el prendido y apagado de este relé y con eso puedo manejar otro circuito externo. En la práctica vamos a ver varios ejercicios de estos que hay que mirar con detalle. ¿Qué podemos concluir del tema de transición entre tecnologías? Bueno, primero que la transición entre tecnologías significa que tengo un circuito digital que le llamamos reforzador, que va a tener ciertas características de tensión en bajo, de tensión en alto, de corriente en alto, de corriente en bajo, y yo puedo querer manejar una carga que puede ser, bien, si esto es totalmente compatible con esto, no necesito nada. Pero si la carga es de otra familia lógica o otro estándar, pues yo tengo que fijarme que estos niveles sean los adecuados con esto. A su vez, esta carga puede ser ni siquiera de lógica digital y pueden ser otros elementos de mayor potencia, para lo que voy a tener que utilizar interfaces distintas. Puedo utilizar transistores, drivers, relé, combinación entre ellos. Puedo usar muchos diferentes, va a depender qué tipo de carga es esta y qué tipo de circuito digital es este, que es lo más adecuado. Básicamente, entonces, cuando yo quiero integrar distintos tipos de circuitos integrados, me debo fijar que se cumplan los requerimientos de corriente e tensión del dispositivo de carga. Y si no es así, elegir la interfaz adecuada. Elegir la interfaz adecuada no es tan sencillo ni tan directo como agarrar lo primero que se me ocurra. Debo haber un análisis. Los circuitos que hagan interfaz, bueno, deben poseer las mismas capacidades de conmutación que se requieren al circuito digital. Si yo tengo un circuito en lo que es importante la velocidad, acá la carga tiene que ser manejada con esta velocidad, tengo que fijarme que la interfaz sea capaz de manejar, de hacer de interfaz sin que esto pierda las propiedades, ¿no? O sea, que no me haga un cuello de botella. En la actualidad es muy común encontrar diferentes tipos de tecnología dentro de un mismo sistema digital, lo venimos hablando de eso hace rato, y por lo tanto también existen numerosas soluciones comerciales. Hay soluciones que sí las pueden implementar de manera muy sencilla, pero hay veces también que por ahí es bueno fijarse qué es lo que hay hecho para no perder tiempo. Obviamente puede que sea más caro o puede que me termine saliendo más barato. Vimos que en general TTL no tiene problemas para cumplir con los requerimientos de corriente de la entrada CMOS, porque las entradas CMOS tienen, como están manejados con MOSFET, los MOSFET no requieren de corriente, sino de tensión. El estándar 5 volt TTL no cumple con los requerimientos de tensión de entre las entradas 5 volts CMOS.
Vimos que las corrientes de las CMOS antiguas no cumplían con los requerimientos de corrientes de las series TTL. También hablamos de que los buffers habían solucionado este problema. Vamos a intentar cerrar el tema de circuitos integrados con una conclusión o un resumen de las características que hemos visto a amplios rasgos, para no volver a repetir todo lo que ya dijimos, pero podemos decir que la tecnología de circuitos integrados revolucionó la implementación de la lógica digital. Es decir, poder implementar nuestros sistemas lógicos sobre un chip fue un cambio en la era tecnológica. Vimos que las características ideales con las que se piensa un sistema digital no son las de implementación. Cuando yo pienso un sistema digital ideal y lo quiero implementar de esa forma, no va a funcionar. Tengo que tener en cuenta en el diseño la implementación de ese circuito digital. O sea, yo tengo que diseñar algo que se pueda implementar. Cuando recorrimos la historia de alguna manera de cómo fueron evolucionando las familias lógicas, vimos que en un principio la tecnología dominante se basó en la familia TTL, que estaba diseñada a partir de transistores TBJ, y muchas de las características de esta familia son debidas al tipo de transistor que se utiliza en su fabricación. Vimos que la serie CMOS, que está implementada con MOSFET, ¿se acuerdan?, tiene como característica principal el bajo consumo. Las primeras series CMOS eran lentas en comparación con las TTL. Acá hay algo que quiero hacer hincapié. Van a encontrar mucha información acerca de que la familia TTL es robusta, es cierto, es robusta, que la familia TTL es rápida, tiene buen manejo de corriente y que las familias CMOS no, que la familia CMOS tiene bajo consumo, buen margen de ruido, pero es muy susceptible a cargas electrostáticas y es lenta. Esto ya no es tan así. De hecho, no es así. El amplio desarrollo de la tecnología logró mejorar tanto las prestaciones de CMOS que han dejado obsoletas a la familia TTL y tienen las mismas prestaciones, o sea, mucho mejores. Pero en cuanto a velocidad, hoy por hoy una familia CMOS no es más lento que la TTL. Es susceptible a las cargas electrostáticas, sí, pero tienen implementados dispositivos de protección que no las hacen tan extremadamente sensibles, pero mantienen, sí, siempre el bajo consumo y el gran margen de ruido. O sea, lo que se usa ahora es CMOS y no TTL. Existe en el mercado, sí, una serie de Big MOS que adapta características de TTL y CMOS. Se usan mucho para lo que es dispositivos de transición. Vimos que la tendencia actual apunta a la miniaturización, al ahorro de potencia y a la alta velocidad, y aunque yo no se los hubiese dicho, creo que nos damos cuenta que cada vez queremos todo más chiquito, más rápido, que no consuma prácticamente nada. Bueno, las tecnologías actuales reducen la tensión de alimentación, de esa manera reducen la potencia. Había un producto que era producto retardo consumo, que la idea era disminuirlo lo más posible. El problema que había era que cuanto mayor velocidad quisiéramos, mayor consumo íbamos a tener. Hoy por hoy se ha logrado mucha velocidad y poco consumo. Existe un problema con la integración de las distintas tecnologías que pueden estar presentes en los sistemas modernos. Un sistema moderno completo puede tener muchos dispositivos de diferentes familias, con diferentes tensiones de entrada, con diferentes tensiones de salida, con diferentes alimentaciones y a la vez estar manejando dispositivos con otras características quizá de mediana potencia o de alta potencia. El problema ahí es encontrar las interfaces adecuadas para que puedan manejarse con la misma velocidad que pensábamos la lógica digital y con las mismas características. Hoy en día se habla más de estándares que de familia lógica. Solemos hablar, por ejemplo, de estándares 5 volt TTL, que si bien TTL ya está en decadencia, está en sus últimos pasos,
marcó una era. O sea, TTL cuando comenzó hubo un antes y un después. Entonces también marca un estándar, digamos, los niveles con los que se maneja TTL que vienen de hace mucho tiempo. Bueno, a ese estándar se le llama 5B TTL. No quiere decir que todos los dispositivos que entran dentro de ese estándar sean TTL, sino que cumplen con los estándares de tensión de entrada y salida que eran originalmente de TTL. Acá vamos a encontrar eh, algunos dispositivos de la familia CMOS que son compatibles con TTL. 5 volt CMOS, 3,3 LVTTL, acá me falta una L, que también lo mismo, no quiere decir que haya dispositivos TTL, puede haber, acá pueden encontrar también varios BigMOS y CMOS, pero ninguno TTL puro. Y después así tengo diferentes estándares. Hay que pensar en la integración de las tecnologías digitales a sistemas físicos reales. Es decir, yo tengo que poder, siempre una lógica digital se hace para que funcione algo. Bueno, tengo que pensar cómo integrar todo el sistema completo. Hoy en día la lógica digital de bajo voltaje debe ser capaz hasta de manejar sistemas no solo de mediana potencia, también de alta potencia. No vamos a entrar en ese tema, pero a grandes rasgos es la misma idea. La lógica digital cada vez se expande más. Así que bueno, espero que con esto les haya quedado claro, que les haya servido. Acá les dejo los libros sobre los que me basé para dar la clase. Acá tienen algunas hojas de datos. Como siempre, estamos todos a su disposición. Pueden escribir a cualquiera de los mails o todos los otros medios de consulta que ya saben que tienen. Con esto termina todas las teorías que corresponden a tecnología de circuitos integrados.